es hora de... vamos, de... ay, vamos a poner leyendo la nueva constitución. Vamos a poner... No, estamos en eventos especiales. Charlando. Hecho. Ya. Comencemos. Yo creo que le podemos dedicar una media hora todos los días, o sea, los días que hagamos stream, o una hora, a la lectura. Porque la otra vez, ¿cuántas páginas eran? Eran como ciento y tantas páginas de la propuesta anterior. No me acuerdo cuánto eran. Estas son menos, estas son como 90. ¿Cuántas páginas son? A ver, veamos cuántas páginas son. Estas son 94. No son tantas. No son tantas. Y vamos anotando en las páginas que vamos leyendo. Y las retomamos. Ya. Comencemos. Vuelve Leonor a leernos el proyecto de nueva constitución. Y podemos poner música de fondo. A ver. Vamos a poner una musiquita. Hace rato no escuchamos. Vaya que recuerdo. A ver, ¿se escucha bien la música ahí? ¿O está muy fuerte? La música está bien. Voy a bajar un pelín más. Ahí se logra escuchar la música, ¿no? ¿Y ahí se escucha, Jao? ¿Ahí sí? ¿Ahí se escucha bien? ¿O está muy baja? ¿Quedó bien? No, ¿qué? Dice no, ¿qué? ¿Se escucha bien? Está bien. Un poco más alto. A ver. Ahí. ¿Ahí sí? ¿Ahí se escucha bien? Ya, vale, comencemos. Personas nacen libres e iguales en dignidad. No, pues, tranquila, tranquila, amiga. De acá. Lectura en voz alta. Capítulo I. Ahí sí. Fundamentos del orden constitucional. Listo, comenzamos. Artículo 1. La dignidad humana es inviolable y la base del derecho y la justicia. Las personas nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ya, lo que tenemos. Su respeto y garantía es el primer deber de la comunidad política y de su forma jurídica de organización. Artículo 2. Todo igual ante la ley. El Estado deberá servir a las personas y a la sociedad y su finalidad es promover el bien común, para lo cual debe crear las condiciones sociales que permitan a todos y cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible, con pleno respeto a los derechos y garantías que esta Constitución establece. El Estado promoverá las condiciones para que la libertad y la igualdad de la persona se realicen, removiendo los obstáculos que lo impidan o dificulten. Artículo 3. Chile se organiza en un Estado social y democrático de derecho, que reconoce derechos y libertades fundamentales y promueve el desarrollo progresivo de los derechos sociales, con sujeción al principio de responsabilidad fiscal y a través de instituciones estatales y privadas. Artículo 4. 1. La familia es el núcleo fundamental de la sociedad. Es deber del Estado y la sociedad dar protección a las familias y propender a su fortalecimiento. 2. Las agrupaciones... Creo que era en este punto donde había un cierto debate que mencionaba, puedo estar equivocado, de que esto podría ir contra la ley de aborto. Creo que este era uno de los puntos, creo. Sigamos. Sociales que libremente surjan entre las personas gozarán de la adecuada autonomía para cumplir sus fines específicos. El Estado respetará los efectos de este reconocimiento. Artículo 5. 1. Chile adopta para su gobierno la República Democrática, con separación de poderes y régimen presidencial. Lo que tenemos hasta el día La de soberanía hoy reside en el pueblo y se ejerce por este a través de elecciones periódicas, plebiscitos, mecanismos de participación y también de las autoridades que esta Constitución por la establece. protección a la vida, puede ser. Ningún individuo o grupo puede atribuirse su ejercicio. 2.
La ley favorecerá el acceso igualitario de mujeres y hombres a los mandatos electorales y cargos electivos y promoverá su participación en condiciones de igualdad en los distintos ámbitos de la vida nacional. El Estado garantizará el ejercicio de la ciudadanía plena de las mujeres. Ya. Artículo 6. 1. La soberanía tiene como límite la dignidad de la persona humana y los derechos humanos reconocidos en esta Constitución y en los tratados internacionales ratificados por el Estado de Chile y que se encuentren vigentes. 2. Las normas de derecho interno deberán interpretarse de forma compatible con aquellos tratados, favoreciendo la protección más amplia de la persona. Artículo 7. 1. El Estado de Chile es unitario y descentralizado de conformidad a la Constitución y la ley. Su propósito es promover el desarrollo nacional, regional y local, asegurando la coordinación entre los distintos niveles. 2. Hasta ahora va muy a lo que Los tenemos gobiernos regionales y actualmente. comunales serán autónomos para la gestión de sus asuntos en el ejercicio de las competencias que determinen la Constitución y la ley. La ley promoverá el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas que integran el territorio nacional. Artículo 8. 1. La Constitución reconoce a los pueblos indígenas como parte de la nación chilena, que es una e indivisible. El Estado respetará y promoverá sus derechos y su cultura. Ya, ahí al tiro es como un... No hay chance de plurinacional, ni división, ni nada. Es uno. El Estado respetará y promoverá sus derechos y cultura. La nación chilena, que es una e indivisible, de una. Lo estipula en el capítulo 8, en el artículo 8, de una. Cultura. 2. De una. El Estado reconoce y promueve el diálogo intercultural en condiciones de igualdad entre los distintos pueblos, que conviven en el país, con dignidad y respeto recíprocos. En el ejercicio de las funciones públicas se debe garantizar el reconocimiento y la comprensión de la diversidad étnica y cultural. Artículo 9. 1. Los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución y a las normas dictadas conforme a ella, y garantizar el orden institucional de la República. 2. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto a los titulares o integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo. 3. La infracción de esta norma generará las responsabilidades y sanciones que determine la ley. Artículo 10. 1. Los órganos del Estado actúan válidamente previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescriba la ley. Como todo el marco... 2. Ninguna magistratura, ninguna El persona esqueleto ni grupo de central. personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, otra autoridad o derechos que los que expresamente se les hayan conferido en virtud de la Constitución o las leyes. Que la Constitución 3. es el pilar central. Todo acto en Hola, contravención marmota. a este artículo es nulo y originará las responsabilidades y sanciones que la ley señale. ¿Cómo te ha ido? Artículo 11. Los Artículo órganos del 11, no lo Estado digan. deberán observar los principios de responsabilidad, eficiencia, eficacia, coordinación, impugnabilidad de sus actos y participación ciudadana en la gestión pública. Ya empezar. Artículo 12. 1. El ejercicio de las funciones públicas obliga a sus titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad en todas sus actuaciones. La corrupción es contraria al bien común y su erradicación es un especial objetivo de los órganos del Estado. 2. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como los fundamentos y los procedimientos que utilicen. Solo una ley aprobada por la mayoría de los parlamentarios en ejercicio podrá establecer la reserva o secreto, por causales calificadas. 3. Los órganos del Estado deberán asegurar el acceso efectivo a la información pública en los términos que establezca la ley. Ya. 4. La ley establecerá las prohibiciones, obligaciones o cargas que deberán cumplir las autoridades estatales y funcionarios públicos para prevenir o resolver conflictos de intereses en el ejercicio de sus tareas. Artículo 3. No lo digan. 1. Es deber del Estado resguardar la seguridad de la población, conservar la indemnidad de su territorio, Tonto. promover la integración armónica y solidaria de sus habitantes y su participación en la vida nacional. Hasta ahora acabamos. Muy 4. normal. Muy nada.
2. Es obligación fundamental del Estado y la comunidad política trabajar por la paz social. El orden constitucional supone el uso de métodos pacíficos de Artesa, ¿cómo está acción ahí? política. Artículo Buen día. 14. Es deber del Estado el cuidado y la conservación de la naturaleza y su biodiversidad, protegiendo el medio ambiente y promoviendo la sostenibilidad y el desarrollo. Artículo 15. Son emblemas nacionales la bandera nacional, el escudo de armas de la República y el himno nacional. Artículo 16.1. El terrorismo, en cualquiera de sus formas, es contrario a los derechos humanos. Una ley aprobada por la mayoría de los parlamentarios en ejercicio determinará las conductas terroristas, su penalidad, inhabilidades y prohibiciones. 2. Los delitos a que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos. Los efectos legales. Emoticono cara de indiferencia, disposición transitoria de este capítulo primera. Pero tomó... Tomó esto. Tomó esto como un emoticono. Primera en un plazo de 12 meses. Emoticono de cara de indiferencia. Emoticono de cara de indiferencia en el chat, chicos, por favor. Que lleguen a la parte en que se prohíbe el completo talquino. ¿Qué pasa con el huemul y el cóndor? No han dicho nada. Por favor. Cara de emoticono de indiferencia en el chat. Gracias. Sigamos. Meses. El presidente de la República deberá enviar un proyecto de ley para la regulación de las inhabilidades y prohibiciones que afectan a las personas condenadas por delitos que constituyan conductas terroristas. Mientras no se dicte la referida ley, se mantendrán vigentes las inhabilidades y prohibiciones establecidas en el texto constitucional anterior. Emoticono cara de indiferencia. Capítulo 2. Derechos y libertades fundamentales. Garantías y deberes constitucionales. Artículo 10. Perdón, pero ¿cómo? Emoticono de cara de indiferencia. ¿Por qué lo interpreta así? Ah, claro. De cabeza. No, esto es una locura. Oh, qué buena. Mira, vamos en la página 5 parece. Y ya han sacado bastante gracioso. Ah, acá está el derecho a la vida. Esto era. A ver. 17. La Constitución asegura a todas las personas. 1. El derecho a la vida. 5. 2. El derecho a la integridad personal, que incluye el derecho a la integridad física y psíquica. Nadie será sometido a tortura ni a tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes. 3. El derecho a la igualdad ante la ley. En Chile no hay persona ni grupo privilegiado. En Chile no hay esclavos y el que pise su territorio queda libre. 4. El derecho... Es muy interpretable esa parte, ¿cuál? ¿La primera? Sí, porque sobre todo de cuando desde que se interpreta como persona, si es que desde el vientre, si es que desde que ya nació, es que ahí estaba el debate, sobre todo lo que comentaba anteriormente, en la arista del aborto, en las 3 causales que tenemos al menos ya en Chile, del cómo se interpreta, porque ahí dice de todas las personas, pero claro, en el vientre ya es una persona, desde cierta semana ya es una persona, sigue siendo un embrión, ahí va a haber una discusión técnica importante. No entiendo lo que dice el artesa. O sea, si vengo arrancando del extranjero por crímenes, paso a Chile y quedo libre, no. Eso tiene que ver más con el derecho internacional y los tratados que se tengan. Derecho a la libertad personal y seguridad individual en consecuencia. A. Toda persona tiene derecho de residir y permanecer en cualquier lugar de la República, trasladarse de uno a otro y entrar y salir de su territorio, con el solo límite de lo establecido en la ley. B. Nadie puede ser privado de su libertad personal ni ésta puede ser restringida sino solo en los casos y en la forma determinados por la Constitución y las leyes.
C. Nadie puede ser investigado, arrestado o detenido sino por orden de funcionario público expresamente facultado por la ley y después de que dicha orden le sea intimada en forma legal. Sin embargo, podrá ser detenido el que fuere sorprendido en delito flagrante, con el solo objeto de ser puesto a disposición del juez competente dentro de las 24 horas siguientes. D. Nadie puede ser arrestado o detenido, sujeto a prisión preventiva o preso, sino en su casa o en lugares públicos destinados a este objeto y de conformidad a la ley. E. La libertad del imputado procederá a menos que la detención o prisión preventivas sean consideradas por el juez como necesarias para las investigaciones o para la seguridad del ofendido o de la sociedad. La ley establecerá los requisitos y modalidades para obtenerla. F. En las causas criminales no se podrá obligar al imputado o acusado a que declare bajo juramento sobre hecho propio. 5. La igual protección de la ley en el ejercicio de sus derechos, a acceder a la justicia y ser oídas por un tribunal competente, independiente, imparcial y predeterminado por ley. A. Toda sentencia de un órgano que ejerza jurisdicción debe fundarse en un proceso previo legalmente tramitado. B. Nadie podrá ser juzgado por comisiones especiales, sino por el tribunal que señalare la ley y que se hallar establecido por esta con anterioridad a la perpetración del hecho. C. Toda persona tiene derecho a defensa jurídica en la forma que la ley señale. Es deber del Estado brindar asistencia letrada a toda persona que no pueda obtenerla por sí misma, en los casos y en la forma que establezcan la Constitución y la ley. D. La ley establecerá las garantías de un proceso racional y justo. 6. Garantías penales mínimas. 6. A. Ninguna persona será sancionada por actos u omisiones que durante su perpetración no hubiesen estado precisa y expresamente descritos como delitos conforme a la ley vigente, ni se le impondrá pena o sanción más grave que la prevista en una ley vigente al momento de la perpetración del hecho. B. Si la ley vigente al momento del juzgamiento o de la ejecución de la condena penal fuere más benigna, se aplicará esta a los hechos perpetrados con anterioridad a su entrada en vigencia, a menos que el legislador disponga otra cosa sin arbitrariedad. C. Ninguna ley podrá establecer penas o medidas de seguridad respecto de conductas que no estén descritas de manera clara y precisa. D. Toda actuación de la investigación o procedimiento que prive, restrinja o perturbe el ejercicio de los derechos que asegura la Constitución requiere una autorización judicial, previa y legalmente notificada. E. Toda persona tiene derecho a una investigación racional y justa, según lo que disponga la ley, y a que se presuma su inocencia mientras no exista una sentencia condenatoria firme dictada en su contra. No se podrá presumir de derecho la responsabilidad penal. F. Ninguna persona puede ser obligada a declarar contra sí misma o reconocer su responsabilidad, y nadie puede ser juzgado penalmente 2 veces por el mismo hecho. G. Nadie podrá ser sometido a medidas de seguridad o ejecución que no estén establecidas en la ley. 7. El derecho al respeto y protección de su honra y la de los integrantes de su familia. 8. La protección, promoción y respeto del derecho a la privacidad de la persona y su familia. A. Los recintos privados son inviolables. La entrada, registro o allanamiento solo se podrán realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley. B. Las comunicaciones y los documentos privados son inviolables. La interceptación, captura, apertura, registro o revisión solo se podrá realizar con orden judicial previa dictada en los casos específicos y en la forma que determine la ley. 9. El derecho al respeto y protección de sus datos personales y de su seguridad informática. 10. O sea, si una persona es reiterativa por un hecho, no podrá juzgarse más de 2 veces por el mismo. No creo que sea tan así. No, porque no es limitante. Es como, ya te juzgamos 2 veces, no puede hacer más. No, yo creo que se van agravando las penas y también va a depender ahí del marco legal y de la redacción de leyes que haya. Pero no es como que no es como que haya un tope y no te juzguen más. Aparte, yo creo que eso suma un agravante a la causa. Claro, lo que dice Jau, si se comete el mismo delito 2 veces, se paga 2 veces. Claro, no es como que se sobreponga, ¿cachai?
10. El derecho a la libertad de pensamiento, de conciencia y de religión. Este derecho incluye la libertad de adoptar la religión o las creencias de su elección. A. La libertad religiosa comprende el libre ejercicio del culto, la libertad de profesar, conservar y cambiar de religión o creencias, individual o colectivamente, para profesar y divulgar la religión o las creencias tanto. 7. En público como en privado, mediante el culto, la celebración de los ritos, las prácticas y la enseñanza, que no se opongan a la moral, a las buenas costumbres o al orden público. B. Las confesiones religiosas podrán erigir y conservar templos y sus dependencias, los cuales estarán exentos de toda clase de contribuciones. 11. El derecho a la libertad de opinión y de expresión, sin censura previa, en cualquier forma y por cualquier medio, sin perjuicio de las responsabilidades ulteriores por los delitos o abusos que se cometan en el ejercicio de estas libertades, en conformidad. Ulteriores. ¿Qué significa ulteriores? A ver. Responsabilidades ulteriores. ¿Qué significa? Es lo mismo, una responsabilidad a no tener censura, como la responsabilidad de la libertad. Conformidad a la ley. A. Toda persona ofendida o injustamente aludida por algún medio de comunicación social tiene derecho a que su declaración o rectificación sea gratuitamente difundida, en las condiciones que la ley determine, por el medio de comunicación social en que esa información hubiera sido emitida. B. Reconoce, además, a toda persona natural o jurídica el derecho de fundar, editar y mantener medios de comunicación social, cualquiera sea su plataforma, en las condiciones que señale la ley. C. La ley en ningún caso podrá establecer el monopolio estatal sobre los medios de comunicación social. 12. El derecho a reunirse. Las reuniones en las plazas, calles y demás lugares de uso público se regirán por lo dispuesto en esta Constitución y la ley. 13. El derecho a asociarse con fines religiosos, políticos, económicos, laborales, sociales, culturales, deportivos o de cualquier otra índole. 14. El derecho de presentar peticiones a la autoridad sobre cualquier asunto de interés público o privado, sin otra limitación que la de proceder en términos respetuosos y convenientes. Respetuosos y convenientes. 15. El derecho a vivir en un medio ambiente libre de contaminación, que permita la existencia y desarrollo de la vida en sus múltiples manifestaciones. A. Es deber del Estado velar porque este derecho no sea afectado y tutelar la preservación de la naturaleza y su biodiversidad. B. De acuerdo a la ley, se podrán establecer restricciones específicas al ejercicio de determinados derechos o libertades con la finalidad de proteger el medio ambiente. Ya. 16. Bien. Derecho a la protección de la salud física, mental y social. Esto me interesa, ¿no? A. El Estado protege el libre, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación de la persona. Le corresponderá, asimismo, la coordinación y control de dichas. 8. Y la prevención. Acciones, asegurando su disponibilidad, accesibilidad, ¿O no? El Estado protege el libre, igualitario y oportuno acceso a las acciones de promoción, protección y recuperación de la salud y de rehabilitación. Debe programar la coordinación y control de dichas. Me faltó ahí la prevención. aceptabilidad y calidad, de conformidad a la ley. B. Las acciones de salud comprenden el acceso a los medicamentos de conformidad a la ley. C. El Estado deberá crear, preservar y coordinar una red de establecimientos de salud, de acuerdo con estándares básicos y uniformes de calidad. D. La ley podrá establecer cotizaciones obligatorias. Cada persona puede elegir el régimen de salud al cual adscribirse, sea estatal o privado. 17. El derecho a la educación. A ver. A. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, en el contexto de una sociedad democrática. B. La educación se rige por los principios de disponibilidad, accesibilidad,
aceptabilidad, adaptabilidad, no discriminación arbitraria y los demás que disponga la ley. El Estado tiene el deber preferente de fortalecer la educación y fomentar su mejoramiento continuo, ejerciendo labores de promoción y supervigilancia. Los establecimientos educacionales creados o reconocidos por el Estado deberán cumplir estándares básicos y uniformes, de conformidad a la ley. C. Se reconoce el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos, atendiendo su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. D. Es deber del Estado promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a los jardines infantiles asegurar el acceso a este públicos y sus niveles superiores. El segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. E. La educación básica y la educación media son obligatorias, debiendo el Estado financiar un sistema gratuito con tal objeto, destinado a asegurar el acceso a ellas de toda la población. En el caso de la educación media, la obligatoriedad se extenderá hasta cumplir los 21 años de edad. F. La educación superior técnica y universitaria será progresivamente gratuita, de conformidad a la ley, sin perjuicio de otras formas de financiamiento. G. A mí esto me llama la atención. La educación superior técnica y universitaria será progresivamente gratuita, de conformidad a la ley, sin perjuicio de otras formas de financiamiento. No, pues Marmota, totalmente lo contrario a lo que estabas diciendo. Se mantiene las salas cunas gratuitas. Se mantiene. Pero esto, que sea progresivo, bueno, tiene que ver con con las leyes que tenemos actualmente. Pero me parece curioso, siendo que es una constitución a tiempo, entiendo que debe estar, pero es curioso que lo mencione de esa manera, de la gratuidad. G. La asignación de recursos públicos deberá seguir criterios de calidad, respeto a la libertad de enseñanza y razonabilidad. H. El Estado deberá crear, sostener y coordinar una red de establecimientos educacionales pluralista en todos los niveles de enseñanza. I. Claro que progresivamente igual es demasiado ambigua esa orden, porque puede estar eternamente en progresivo y jamás termine. Pero es que por eso tiene que ver el tema de la ley. Pues la ley se tiene que fijar el tiempo y se tiene que fijar que se cumpla. Yo creo que por ahí va el tema de que sea progresivo, pero que se cumpla. Hay un marco regulatorio para eso, al menos. Y es deber de la comunidad contribuir al desarrollo y perfeccionamiento de la educación. Asimismo, corresponderá al Estado fomentar la calidad de la educación en todos sus niveles y la formación cívica, estimular la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la nación. 9. 18. El derecho al trabajo decente, a su libre elección y libre contratación. A. El derecho al trabajo decente comprende el acceso a condiciones laborales equitativas, así como a una remuneración justa, la salud, la seguridad, el descanso y la desconexión digital, con pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador en el contexto laboral. La ley establecerá las condiciones para el ejercicio de este derecho. B. Se prohíbe cualquier discriminación que no se base en la capacidad o idoneidad personal, sin perjuicio de que la ley pueda exigir la nacionalidad chilena o límites de edad para determinados casos, así como cualquier discriminación arbitraria en el marco de la relación laboral. ¿Ya? Asimismo, se garantiza la igualdad salarial entre mujeres y hombres en trabajos equivalentes. C. Ninguna clase de trabajo está prohibida, salvo el trabajo infantil y aquellos que una ley declare opuestos a la moral, a la seguridad o a la salubridad públicas o al interés de la nación. Ninguna ley o disposición de autoridad pública podrá exigir la afiliación a organización o entidad alguna como requisito para desarrollar una determinada actividad o trabajo, ni la desafiliación para mantenerse en estos. La ley determinará las profesiones que requieren grado o título universitario y las condiciones que deben cumplirse para ejercerlas. Desconexión digital a nivel de constitución, muy bueno. ¿Dónde estaba eso? Por acá, ¿cierto? Acá está. El derecho al trabajo decente comprende el acceso a condiciones laborales equitativas, así como una remuneración justa, la salud, la seguridad, el descanso y la desconexión digital.
con pleno respeto de los derechos fundamentales del trabajador. Y estaba bueno igual. Justo el otro día veía Ejercerlas. que era en Twitter creo, que decía de que sus trabajadores, se indignó porque una persona que le pidió, o sea, estaba postulando un cargo, decía que no iba a estar, o medio que no estaba disponible 24 horas. Y él decía que sus trabajadores estaban pendientes las 24 y disponibles las 24 horas, y es como, no tiene por qué ser así. Hola Ignacio, ese es uno de los problemas de los japoneses. Entonces artículo 22 ley. Pero es que el artículo 22 no es que esté disponible 24 horas. Porque acá habla derechamente de una desconexión digital. ¿A qué va esto? Porque muchas veces ya es un vicio que tiene el avance de la tecnología, que uno sigue medio que trabajando o delegando información o responsabilidades mediante WhatsApp, por ejemplo. Y esas son horas no remuneradas, porque no, pues no está en el trabajo, si solo te hable por WhatsApp. Y es como, no, pues si me vas a hablar de pega, eso tiene que ser remunerado. A eso va. Ejercerlas. D. Los colegios profesionales constituidos en conformidad a la ley y que digan relación con tales profesiones, estarán facultados para conocer de las reclamaciones que se interpongan sobre la conducta ética de sus miembros. Contra sus resoluciones podrá apelarse ante la Corte de Apelaciones respectiva. Los profesionales no asociados serán juzgados por los tribunales competentes de conformidad a la ley. 19. La libertad sindical. Esta comprende el derecho a la sindicalización, a la negociación colectiva y a la huelga. A. El derecho a la sindicalización comprende la facultad de los trabajadores de constituir las organizaciones sindicales de su elección, en cualquier nivel, de carácter nacional e internacional, y de ejercer en dichas organizaciones la adecuada autonomía para dar cumplimiento a sus fines propios, de conformidad a la ley. B. Nadie puede ser obligado a afiliarse o a desafiliarse de una organización sindical. Los trabajadores gozarán de una adecuada protección en contra de los actos de discriminación antisindical en relación con su empleo. Lo de la sala cuna, ¿qué página era? Espérate, vamos en la página 9. Es la educación, ¿no? Acá. ¿El artículo que pongo para qué, Fernando, entonces? Sí. ¿Con una foto de Matías? En su expediente. Partirá de acá, se lo pongo a leer, ¿no? Acá. La educación tiene por objeto el pleno desarrollo de la persona en las distintas etapas de su vida, en el contexto de una sociedad democrática. B. La educación se rige por los principios de disponibilidad, accesibilidad, aceptabilidad, adaptabilidad, no discriminación arbitraria y los demás que disponga la ley. El Estado tiene el deber preferente de fortalecer la educación y fomentar su mejoramiento continuo, ejerciendo labores de promoción y supervigilancia. Los establecimientos educacionales creados o reconocidos por el Estado deberán cumplir estándares básicos y uniformes, de conformidad a la ley. C. Se reconoce el derecho y el deber preferente de las familias de escoger la educación de sus hijos o pupilos, atendiendo su interés superior. Corresponderá al Estado otorgar especial protección al ejercicio de este derecho. D. Es deber del Estado promover la educación parvularia, para lo que financiará un sistema gratuito a partir del nivel medio menor, destinado a asegurar el acceso a este y sus niveles superiores. Pero esto igual tiene que ver... terminamos de escucharlo. Segundo nivel de transición es obligatorio, siendo requisito para el ingreso a la educación básica. Pero esto igual tiene que ver con la ley que tenemos actualmente, ¿no? Lo de sala cuna universal. Y si bien está mencionado que es desde cierto nivel, también pasa que ya está establecido. Por ejemplo, creo, ¿no?
creo. Pero lo voy a averiguar. Pero no debería haber un cambio sustantivo o sustancial a lo que tenemos ahora. Estoy leyendo que en Chile esa vacuna es gratis para padres que trabajan. Es que hay que ver cómo se resuelve más adelante, porque vamos en esto. Claro, está la ley de trabajo, no la ley de educación. Justamente eso, esto es parte de educación como tal. No estamos viendo en la parte de trabajo. De hecho, ahora vamos al derecho del trabajo. Veamos acá. Veamos en qué avanza esto. A ver, sigamos. O C. La Constitución garantiza el derecho a la huelga de los trabajadores para la defensa de sus intereses, el que se ejercerá dentro de la negociación colectiva en el marco de las leyes que la regulen. La ley podrá limitar este derecho únicamente respecto de las personas que trabajen en corporaciones o empresas, que atiendan servicios esenciales de utilidad pública o cuya paralización cause grave daño a la salud, a la vida y a la seguridad de las personas. 10. D. No podrán sindicalizarse ni ejercer el derecho a la huelga quienes integren las policías y las Fuerzas Armadas. Claro. E. Las organizaciones sindicales gozarán de personalidad jurídica por el solo hecho de registrar sus estatutos y actas constitutivas en conformidad a la ley. Bueno, esto lo tenemos desde la Constitución actual. Lo que las Fuerzas Armadas no se pueden sindicalizar o la huelga. Ley. Por un 20. tema de seguridad El derecho nacional. a la seguridad social. A. El Estado garantiza el acceso a prestaciones básicas y uniformes establecidas por la ley, resguardando a las personas de las contingencias de vejez, discapacidad, muerte, enfermedad, embarazo, maternidad, desempleo, seguridad y salud en el trabajo, sin perjuicio del establecimiento de otras contingencias por ley. El legislador podrá establecer cotizaciones obligatorias. B. Los recursos con que se financie la seguridad social solo podrán destinarse al financiamiento y administración de sus prestaciones. C. El Estado supervigilará el adecuado ejercicio del derecho a la seguridad social. D. Las leyes que regulen el ejercicio de este derecho serán aprobadas por la mayoría de los diputados y senadores. En ejercicio. 21. El derecho a la vivienda adecuada. Esto, a ver. A. El Estado promoverá, a través de instituciones públicas y privadas, acciones tendientes a la satisfacción progresiva de este derecho, con preferencia de acceso a la vivienda propia, de conformidad a la ley. B. El Estado adoptará medidas orientadas a generar un acceso equitativo a servicios básicos, bienes y espacios públicos, una movilidad segura y sustentable. Acá no vamos a decir si va a ser a favor o en contra. Acá estamos leyendo, conversando, sacando algunas conclusiones, algunas dudas, pero si rechaza o aprueba, eso ya queda en su foro interno. Conectividad y... Sí, no acaloremos el debate. Vamos recién en la página 10, así que tranquilidad. Y seguridad vial. 22. El derecho al agua y al saneamiento, de conformidad a la ley. Es deber del Estado garantizar este derecho a las generaciones actuales y futuras. Prevalecerá el uso para el consumo humano y el uso doméstico suficiente. 23. La igual repartición de los tributos en proporción a las rentas o en la progresión o forma que fije la ley, y la igual repartición y proporcionalidad de las demás cargas públicas legales. A. En ningún caso la ley podrá establecer tributos manifiestamente desproporcionados o injustos. B. Los tributos que se recauden, cualquiera que sea su naturaleza, ingresarán al patrimonio de la nación y no podrán estar afectos a un destino determinado. C. Sin embargo, la ley podrá autorizar que determinados tributos puedan estar afectados a fines propios de la defensa nacional. Asimismo, podrá autorizar que los que gravan actividades o bienes que tengan una clara 11. Identificación regional o local puedan ser aplicados, dentro de los marcos que la misma ley señale, por las autoridades regionales o comunales para el financiamiento de obras de desarrollo.
24. El derecho a desarrollar cualquier actividad económica que no sea contraria a la salud pública, al orden público o la seguridad de la nación, en conformidad a la ley. El Estado y sus organismos podrán desarrollar actividades empresariales o participar en ellas solo si una ley, aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, lo autoriza. Estas actividades estarán sometidas a la legislación común aplicable a los particulares, sin perjuicio de las excepciones que, por motivos justificados, establezca una ley del mismo quórum. 25. La no discriminación arbitraria en el trato que deben dar el Estado y sus organismos en materia económica. Solo en virtud de una ley aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio, y siempre que no signifique tal discriminación, se podrán autorizar determinados beneficios directos o indirectos en favor de algún sector, actividad o zona geográfica, o establecer gravámenes especiales que afecten a uno u otras. En el caso de las franquicias o beneficios indirectos, la estimación del costo de estos deberá incluirse anualmente en la ley de presupuestos. 26. La libertad. Ese capitán dice, yo leí completa y siento que deja muchas cosas a definición de leyes que diputados y senadores hagan, como que más abierta que la otra. ¿Sientes tú? Porque la anterior era como bien específica y cerraba todos los puntos, o la mayoría, o les guste o disgustara, era como más cerrada, está como más abierta, dices tú. Aquí todo se puede cambiar según la ley, dice el capitán. Claro, te faculta más a un tema de lo que se puede hacer, más no lo que esté establecido de una, al menos. Claro, como que acá te arma el esqueleto y ya el resto lo puedes definir en una ley que se base en torno a, ejemplo, armas. Antes te decía muy específicamente el control de armas, ahora dice serán reguladas según la ley. Pero antes decía que estaba prohibido solo para bla 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 bla. Bueno, claro, este proyecto o propuesta es como más de un marco legislativo en base a, o que sirve en base a, más que puede o no puede, más o menos. A ver. Libertad Sigamos. para adquirir el dominio de toda clase de bienes, excepto aquellos que la naturaleza ha hecho comunes a todos los hombres o que deban pertenecer a la nación toda y la ley lo declare así. Lo anterior es sin perjuicio de lo prescrito en otros preceptos de esta Constitución. Claro, Una ley. Lo que decía el Jao adelante. Esto es más que todo es de informar, no estamos haciendo campaña para nada. Hola Minero Verde, me toca mañana. Mañana tenemos. ¿Cómo está ahí? Hola Pablito Suárez. Ley aprobada por la Bienvenido, mayoría amigo. de los diputados y senadores en Buen ejercicio, día. cuando así lo exige el interés nacional, podrá establecer limitaciones o requisitos para la adquisición del dominio de algunos bienes. 27. El derecho de propiedad en sus diversas especies sobre toda clase de bienes corporales o incorporales. A. Solo la ley puede establecer el modo de adquirir la propiedad, de usar, gozar y disponer de ella y las limitaciones y obligaciones que deriven de su función social. Esta comprende cuanto exijan los intereses generales y la seguridad de la nación, la utilidad y la salubridad pública, la conservación del patrimonio ambiental y el desarrollo sostenible. B. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por él. 12. Daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. C. ¿Ya? La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de... Curioso esta definición. Mira, leamos de nuevo esta definición. Me parece curioso la última parte. En efectivo y al contado. A ver.
B. Nadie puede, en caso alguno, ser privado de su propiedad, del bien sobre que recae o de alguno de los atributos o facultades esenciales del dominio, sino en virtud de ley general o especial que autorice la expropiación por causa de utilidad pública o de interés nacional, calificada por el legislador. El expropiado podrá reclamar de la legalidad del acto expropiatorio ante los tribunales ordinarios y tendrá siempre derecho a indemnización por él. 12. Daño patrimonial efectivamente causado, la que se fijará de común acuerdo o en sentencia dictada conforme a derecho por dichos tribunales. A falta de acuerdo, la indemnización deberá ser pagada en dinero efectivo al contado. Es una sutileza, ¿eh? Pero bueno, imagino que acá entran transferencias, depósitos, etcétera. No es como que tengan que, por una indemnización, pasar en billetes todo. ¿Ah? Contado. C. La toma de posesión material del bien expropiado tendrá lugar previo pago del total de la indemnización, la que, a falta de acuerdo, será determinada provisionalmente por peritos en la forma que señale la ley. En caso de reclamo acerca de la procedencia de la expropiación, el juez podrá, con el mérito de los antecedentes que se invoquen, decretar. Si te expropian, te tienen que pagar de inmediato, no en cuota. No, sí, pues, pero se entiende. El otro punto, estaba diciendo yo, pues, jetón, en cash, en papel moneda. Decretar la suspensión de la toma de posesión. D. El Estado tiene en el dominio monedas absoluto, de 10. exclusivo, inalienable e imprescriptible de todas las minas, comprendiéndose en estas las covaderas, las arenas metalíferas, los salares, los depósitos de carbón e hidrocarburos y las demás sustancias fósiles, con excepción de las arcillas superficiales. No obstante, la propiedad de las personas naturales o jurídicas sobre los terrenos en cuyas entrañas estuvieren situadas. Ya. Los predios superficiales estarán sujetos a las obligaciones y limitaciones que la ley señale para facilitar la exploración, la explotación y el beneficio de dichas minas. Corresponde a la ley determinar qué sustancias de aquellas a que se refiere el literal precedente, exceptuados los hidrocarburos líquidos o gaseosos, pueden ser objeto de concesiones de exploración o de explotación. Dichas concesiones se constituirán siempre por resolución judicial y tendrán la duración, conferirán los derechos e impondrán las obligaciones que la ley exprese, la que deberá ser aprobada por la mayoría de los diputados y senadores en ejercicio. La concesión minera obliga al dueño a desarrollar la actividad necesaria para satisfacer el interés público que justifica su otorgamiento. Su régimen de amparo será establecido por dicha ley, tenderá directa o indirectamente a obtener el cumplimiento de esa obligación y contemplará causales de caducidad para el caso de incumplimiento o de simple extinción del dominio sobre la concesión. En todo caso, dichas causales y sus efectos deben estar establecidos al momento de otorgarse la concesión. F. Será de competencia exclusiva de los tribunales ordinarios de justicia declarar la extinción de tales concesiones. Las controversias que se produzcan respecto de la caducidad o extinción del dominio sobre la concesión serán resueltas por ellos y en caso de caducidad, el afectado podrá requerir a la justicia la declaración de subsistencia de su derecho. G. El dominio del titular sobre su concesión minera está protegido por la garantía constitucional de que trata este inciso. H. La exploración, la explotación o el beneficio de los yacimientos que contengan sustancias no susceptibles de concesión podrán ejecutarse directamente por el Estado o por sus empresas, o por medio de concesiones administrativas o de contratos especiales de operación, con los requisitos y bajo las condiciones que el presidente de la República fije, para cada caso, por decreto supremo. Esta norma se aplicará también a los yacimientos de cualquier especie existentes en las aguas marítimas. 13. No lo digan. Sometidas a la jurisdicción nacional y a los situados, en todo o en parte, en zonas que, conforme a la ley, se determinen como de importancia para la seguridad nacional. El presidente de la República podrá poner término, en cualquier tiempo, sin expresión de causa y con la indemnización que corresponda, a las concesiones administrativas o a los contratos de operación relativos a explotaciones ubicadas en zonas declaradas de importancia para la seguridad nacional. Y el agua, en cualquiera de sus estados, es un bien nacional de uso público. Los derechos de los particulares sobre las aguas, reconocidos o constituidos en conformidad a la ley, otorgarán a sus titulares la propiedad sobre ellos.
28. El derecho a la cultura. A ver. El Estado reconoce el derecho a participar en la vida cultural y científica, promoviendo el desarrollo y la divulgación de las artes, las ciencias y el patrimonio. B. El Estado promueve, fomenta y garantiza la relación armónica y el respeto de todas las manifestaciones de la cultura bajo los principios de colaboración e interculturalidad. 29. La libertad creativa y su libre Libertad ejercicio. creativa. A. El Estado reconoce la función que esta libertad cumple en la realización de la persona y en el desarrollo de la comunidad, promoviéndola a través de la colaboración entre el Estado y la sociedad civil. B. El Estado reconoce el derecho del autor sobre sus creaciones intelectuales y Ya, la artísticas de propiedad cualquier intelectual. especie, el que comprende la propiedad de las obras y otros derechos, como la paternidad, la edición y la integridad de la obra, todo ello en conformidad y por el tiempo que señale la ley, el que no será inferior al de la vida del titular. C. Se garantiza también la propiedad industrial sobre las patentes de invención, marcas Ya. comerciales, modelos, procesos tecnológicos u otras creaciones análogas, por el tiempo que establezca la ley. D. Será aplicable a la propiedad de las creaciones intelectuales y artísticas y a la propiedad industrial lo prescrito en el inciso 27 precedente sobre el derecho de propiedad. 30. En su condición de consumidores, el acceso de bienes y servicios de forma libre, informada y segura. La ley regulará los derechos y deberes de consumidores y proveedores, así como las garantías y procedimientos para hacerlos valer. A. Es deber del Estado y de sus instituciones proteger a los consumidores ante prácticas abusivas y garantizar el ejercicio de sus derechos, de forma individual o colectiva, fomentando la educación, la salud y la seguridad en el consumo de bienes o servicios. 14. B. Es deber del Estado promover y defender la libre competencia en las actividades económicas. Ya. 31. Ya. Hasta las 12. Hasta acá lo vamos a dejar. Porque ya terminamos. Cambiamos de tema. Son las 12 y llevamos una hora de lectura. Mira. Vamos a anotar que vamos a hacer la página 14. Página 14. Mira, nos mandamos 14